¿Alguna vez te has sentido traicionado por quienes más amabas? ¿Has caído tan bajo que pensaste que Dios se había olvidado de ti? Entonces esta historia es para ti, porque hubo un joven llamado José, el hijo favorito de su padre Jacob, quien desde muy pequeño fue marcado por sueños que revelaban un destino mayor, sueños que hablaban de autoridad, de honra, de un propósito divino, y aunque él no entendía completamente lo que significaban, los compartió con inocencia, sin saber que aquellos sueños encenderían la envidia y el odio de sus propios hermanos, quienes al verlo acercarse un día por el campo, conspiraron contra él y dijeron: «Ahí viene el soñador, matémosle». Pero en lugar de matarlo, lo arrojaron a una cisterna vacía y luego lo vendieron por 20 piezas de plata a unos mercaderes ismaelitas que iban rumbo a Egipto, y mientras José era llevado lejos de su hogar, sus hermanos mancharon su túnica con sangre y le hicieron creer a su padre que una bestia lo había devorado. Y Jacob lloró amargamente creyendo que había perdido a su hijo, sin saber que el propósito de Dios apenas comenzaba, porque José llegó a Egipto y fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón, y aunque era un esclavo en tierra extranjera, la mano de Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba, al punto que Potifar lo puso sobre toda su casa, pero la esposa de Potifar, deseándolo, intentó seducirlo día tras día, y José, firme en su fe, respondió: «¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Se reñía, y aunque resistió, ella lo acusó falsamente y fue echado a prisión, y en aquel lugar oscuro, donde muchos habrían perdido la fe, José no dejó de confiar en el Señor, y aún en la cárcel halló gracia ante el jefe de los guardias, y se le confió el cuidado de los demás presos, y allí interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, revelando que uno sería restaurado y el otro moriría, tal como sucedió. Y aunque pidió al copero que lo recordara cuando fuera libre, el hombre se olvidó de José por 2 años, hasta que el faraón soñó con vacas gordas y flacas, con espigas llenas y vacías, sueños que nadie pudo interpretar, y fue entonces cuando el copero recordó a José y lo sacaron del calabozo, lo afeitaron, lo vistieron y lo llevaron ante el trono. Y cuando el faraón le dijo que había oído que podía interpretar sueños, José no se atribuyó el don, sino que dijo: «No está en mí. Dios dará respuesta favorable». Y así reveló que vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, y propuso un plan para almacenar alimento y salvar a Egipto, y el faraón, asombrado por su sabiduría, lo puso como segundo al mando de todo el reino, con autoridad sobre toda la tierra, y cuando el hambre llegó, no solo Egipto vino a él, sino también sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, ahora inclinándose ante él, cumpliendo el sueño que Dios le había dado, y aunque ellos no lo reconocieron al principio, él sí los conocía, y después de probar su corazón y ver que habían cambiado, no los castigó, no se vengó, sino que se quebrantó en llanto y se dio a conocer, y les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto». Y sus hermanos quedaron mudos de terror, pero él les dijo: «No se entristezcan ni se aflijan por haberme vendido, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes». Y así, la historia de un joven despreciado, vendido, humillado, olvidado, se convirtió en una historia de restauración, propósito y perdón, y quedó escrita en la palabra de Dios para que hoy tú sepas que nada, absolutamente nada, puede detener lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. Porque si Dios está contigo, no importa cuán profundo sea el pozo, ni cuán oscura sea la cárcel, ni cuán larga sea la espera, Él siempre cumplirá su propósito, y lo que otros pensaron para mal, Dios lo usará para bien, y lo que fue pérdida se convertirá en salvación para muchos, porque Él es el Dios que transforma la traición en destino, el dolor en propósito, y los sueños enterrados en gloria.